Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Yo puse ahí como tema la resurrección de Lázaro, porque en realidad sí, es la resurrección de Lázaro. Pero no se enfoca exactamente en la resurrección de Lázaro, sino de la obra de Cristo, de lo que el Señor vino a hacer. Pero realmente el tema no está mal fundado, es la resurrección de Lázaro. Dice la Escritura ahí en San Juan capítulo 11, verso 17 al 44, hermano. Pero no voy a leerlos todos, sino que voy a leer el 11, 17 al 27. Dice la Escritura así: Santo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya estaba muerto, hermano, tenía 4 días de estar muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué cosa más curiosa, hermano. Uno como humano, como personas que somos, siempre que pasa algo, ¿cuál es su pensamiento? ¿Qué es lo primero que usted piensa? Señor, si hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. Pero resulta que, hermano, a veces el propósito de Dios es otra cosa, y no lo que yo quiero o no lo que yo pienso. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé, resucitará en la resurrección, en el día postero. Aquí viene lo interesante, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Jesús, hermano. Ahí viene todo un relato hasta el 44. Eso es largo. Y yo sé que usted lo conoce y lo ha leído. Hoy vamos a ver del capítulo 11, el verso 17 al 44, unas verdades escritas ahí. Algo que el maestro, que Juan escribió, de lo que él vio hacer a Jesús. Y el cual es el propósito de Dios mismo, por el cual también usted y yo estamos aquí. Lázaro, hermano, déjeme decirle algo, vivió en aquel tiempo por una razón. Y la razón fue esta. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, a los judíos de aquel tiempo y a nosotros hoy, lo que Cristo vino a hacer. Anoche yo, mientras oraba y meditaba un rato, hermano, el Espíritu de Dios ponía en mi corazón una cosa, y usted lo sabe, yo también. Lo que pasa es que a veces lo obviamos. La obra que Cristo vino a hacer al mundo fue una cosa, una sola cosa, y fue mostrar al Padre, fue mostrar a Dios mismo. Siendo Dios mismo Él, vino a revelarnos a nosotros las grandezas de Dios, manifestado en carne. Vino a demostrarnos el poder de Dios mismo a través de Él. Es la enseñanza que Cristo nos dejó. Y como ya usted sabe, hermano, el tema es la resurrección de Lázaro, pero más bien la resurrección. Dice, como introducción yo puse: ya hemos visto en Juan a Jesús como el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Juan 1:18. Lo hemos contemplado, así como exclamó el Bautista, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús, que es el Mesías, el agua de vida que satisface la sed espiritual. Juan 4:13 al 14 y 7:37. Y ya hemos oído a Jesús declarar: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Eso es lo que
el análisis más o menos de cómo Juan muestra a Cristo. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, Juan 10:7 y 11. Y el capítulo que estamos, Jesús revela, yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que Juan 11 nos dice. Juan 11:25. A través de todo el libro de Juan, el apóstol muestra a Jesús como el yo soy. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquí, yo soy allá. Eso es lo que Juan muestra acerca de Cristo. Y aquí en este capítulo nos revela como yo soy la resurrección y la vida. De hecho, que ahí dice, San Juan 11:25 lo dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y viendo en el contexto, hermano, de esto, yo antes me decía a mí mismo, ¿qué significa todo esto? Yo soy la resurrección y la vida, yo estoy correcto, estamos bien ahí, estamos perfectos, usted y yo lo entendemos hasta ahí. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, yo sé que usted lo sabe, yo también, pero la parte del verso que sigue, que es lo que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo pensaba y digo yo, ¿cómo es eso? Que ya si está muerto, está muerto. ¿Y cómo es que allí vive? Pues a veces a la mente de nosotros nos confunden algunas cosas. Pero Dios es infinito, hermano. Y obviamente, hermano, lo que quiere decir es que el que muere en Él está vivo espiritualmente. Sigue vivo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, si no me equivoco, que Dios es un Dios de vivos y no Dios de muertos. Para Él, aún aquellos allá, Abraham, Isaac y Jacob, que ya murieron, ya usted y yo lo sabemos, pero para Él están vivos. Así que usted y yo algún día morimos, sí, pero para Él seguimos viviendo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Pero el tema aquí, hermano, viene resonando la resurrección. Es algo que para el hombre es imposible. Es algo que conforme usted lo vea, para nosotros es totalmente imposible que alguien que haya muerto reviva o resucite. Y menos después de 4 días, hermano. Porque aquí lo dice el texto claramente. Dice como punto número 1, hermano, que yo puse ahí en el verso 17, vino Jesús y halló. ¿Qué fue lo que se encontró Jesús ahí? Vamos a leerlo. Fue Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿a dónde? En el sepulcro. Tenía 4 días de estar enterrado, hermano. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Tenía 4 días, hermano, de estar en el hueco, como diríamos nosotros. Obviamente ahí era una tumba, hermano. Un hueco ahí en una piedra. Tenía 4 días de estar enterrado ya. Eso claramente significa, hermano, que había imposibilidad de vida en él. Después de 4 días ya el cuerpo, hermano, empieza a reventarse. Después de 4 días de estar muerto, el cuerpo empieza ya a descomponerse. Por eso Marta le dice, si ya huele, ya está hediondo, ya empieza a oler mal, a oler a muerto. Era imposible que hubiese vida en él. Porque sí, hemos oído que algunos muertos vuelven después de unos minutos. Pero son unos minutos, hermano. Pero después de 4 días, sin que lata el corazón, sin que la sangre pase por sus venas, que el corazón y el cuerpo se oxigenen, es imposible. Está totalmente muerto. No hay nada que hacer. Jesús había venido cuando Lázaro estaba enfermo. O sea, no llegó nunca cuando estaba ahí. Habría quebrado nuestro pensamiento que es mejor que Él hubiera llegado más temprano y lo hubiera sanado. Claro que sí.
La idea de las hermanas era, cuando lo mandaron a buscar, hermano, y decirle que Lázaro estaba enfermo, era que él llegara y lo sanara. Esa era la idea. Eso era lo que obviamente usted y yo como personas queremos. Pero no era el propósito de Dios. El problema aquí, hermano, es que a veces no entendemos los propósitos que Dios tiene contigo, conmigo. No los entendemos. Obviamente ellos querían ver a su hermano sano, pero estaba enfermo. Y cuando lo llaman, oye, que lo tremendo de esto es que Jesús estaba cerca, hermano. Estaba cerca, si no le costaba mucho caminar y llegar, no. Pero la Escritura dice que él se detuvo 2 días más y fue cuando Lázaro murió. La Escritura ahí nos enseña que él se detuvo más de lo debido, bueno, pero según nosotros. Pero el pensamiento de Dios era otro. El pensamiento de él era diferente al de Marta y María y el mío y el tuyo y el de todos. Era un pensamiento diferente. Yo he escuchado muchas veces esto, hermano, y lo he oído, y es cierto también, no es mentira, que Lázaro no iba a sanar, el Señor no iba a sanar a un enfermo, iba a resucitar a un muerto, sí. Pero el asunto era el propósito en sí que Cristo tenía, o que Dios mismo tiene, no que tenía, que sigue teniendo con nosotros. Porque habemos un montón de Lázaros que tenemos que ser resucitados. Y hay un montón de Lázaros que ya huelen, que tienen que ser resucitados. Hay un montón, hermanos, eso no ha acabado todavía. Incluso a veces aquí mismo en nuestras iglesias hay un montón de Lázaros, o habemos un montón de Lázaros que tienen que revivir. Que hemos estado muertos y ni cuenta nos damos, ya huelemos feo. Eso es el propósito de Dios. Y sí, a veces hacemos muchos intentos como Marta y María. Hacemos muchos intentos, pero el Señor no llega. Él no llega, hermano. Es porque estaba ocupado, claro que sí estaba ocupado. Pero Él tenía un propósito en el no llegar en ese momento. Mas Jesús vino con su intención. ¿Cuál era la intención de Cristo? Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. No apuró el paso, más bien se retuvo. Más bien esperó 2 días más. Obviamente él tenía sus quehaceres, estaba ahí ocupado en lo que estaba. No andaba de vacaciones, no. Tenía el propósito de cumplir donde estaba también. En el lugar donde estaba. Según el verso 6, lo vamos a leer. El 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso dice el verso 6. Se quedó un tiempo más. En el tiempo que duró de más, era necesario para la gloria de Dios. Esta gloria era la resurrección. El propósito de Dios era demostrar su gloria, hermano. El propósito que Dios tenía y el propósito de Cristo mismo en ese momento era demostrar la gloria del Padre. Era demostrar la gloria de Dios ahí. Era demostrar que para lo que el hombre era imposible, para Dios es posible. Eso era la intención de Cristo. Para hacer la resurrección, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo empieza para hacer la resurrección? Primero, hermano, lo que hace es que ya Lázaro tenía 4 días que estaba, no enfermo, sino muerto. Cuando él llega, obviamente ya lo sabía, porque él le dice a sus discípulos: Lázaro duerme. Ya duerme. Pero ellos pensaban que hablaba de dormir, hermano, pero estaba muerto. Él ya lo sabía. Él ya sabía que se iba a encontrar, que tenía 4 días de estar en el sepulcro. No lo toma por sorpresa, ya lo conocía.
Por eso Él se esperó los 2 días después. Él empezó la resurrección en la imposibilidad del hombre. No había nada que hacer. Estaba muerto y bien muerto. Ya ni haciéndole cosquillas, hermano. No se reía para nada. Ya ni haciéndole lo que fuera. Ya no había nada que hacer. Es imposible que Lázaro se levantara de nuevo. Tenía 4 días. 4 días ya huele mal. Ya un muerto después de 4 días huele feo. El autor Juan quiere explicar acerca del mundo, hermano, que está podrido. La relación que hace el apóstol, hermano, aquí, cuando dice, ya huele, es que este mundo también apesta, hermano, en pecado. Es que este mundo también está muerto en pecado. Es que este mundo también ya hiede, hermano. Usted y yo una vez huelíamos feo ya. Ya estábamos muertos, hermano, en pecados y delitos, dice la Escritura. Pero Cristo vino y nos revivió. El asunto, hermana, es que cuando Cristo aparece, algo sucede. Por eso Cristo apareció en el momento exacto cuando vino. La Escritura también nos enseña a nosotros que para eso dice, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo, hermano. A eso vino. Él vino a hacer algo, hermano, que era imposible para el mundo, que era imposible para la humanidad, que era imposible. O sea, hermano, si Cristo no hubiera aparecido cuando apareció, no es que esté desaparecido hoy, no, Él sigue viviendo y eternamente. Pero si no hubiera venido en el momento justo a hacer lo que Él hizo, así como apareció aquí, en Betania, a donde estaba Lázaro, ya enterrado y muerto con 4 días. Si no hubiese aparecido en ese momento, hermano, usted y yo muriéramos también. Usted y yo estuviéramos, ¿a dónde? No tengo ni la menor idea, pero obviamente no aquí. Obviamente no alabándole. Obviamente no exaltándole. Obviamente no estuviera yo aquí, hermano, donde estoy parado. Y si a veces ni siquiera he querido estar de aquí. Pero estoy aquí por una sola razón. Porque un día Dios me llamó con un propósito eterno. Ahora, si usted me preguntará a mí cómo he aguantado estar por aquí, yo no le voy a decir, yo no sé ni cómo, pero aquí estoy. Ahora usted me puede decir, si ya huelía, sí, yo huelía ya, claro que sí está bien. Apestaba, y no a rico, hermano. Pero solamente porque un día Cristo apareció. Y le dijo así como le dijo a Lázaro, porque nada más fueron 2 palabras, hermanos, ¿ve? Lázaro, sal fuera. Eso es lo que le dijo. Y ni siquiera fue así como muchos hablan, hermano, que hasta gritan. No, simplemente levantó su mano y dijo, Lázaro, ven, sal fuera. Eso es todo lo que él dijo. Por eso mismo está usted aquí, estoy yo aquí. Y dice el autor a Juan, hermano, Juan, el mismo Juan, que lo que él quiere explicar es la situación del mundo. ¿Cómo está el mundo? Podrido. Muerto. Ya hay 4 días que no hay ninguna posibilidad de levantarse de nuevo. Esa era también nuestra situación. Pero sin embargo ahora estamos vivos. Pero sin embargo ahora podemos adorarle. Pero sin embargo ahora podemos exaltarle. Ahora leía algo en Lucas. Cuando cuando el Señor fue a Capernaum, si no me equivoco. No, creo que no estoy mal. Sí, era Capernaum.
Nunca me llaman y ahora sí. Cuando él llegó a Capernaum, dice que era una ciudad que estaba, que había sombra de muerte. Pero dice que la luz le alumbró. El pueblo de gentiles, dice. La luz le alumbró. O sea, ¿quién era la luz? Cristo, que estaba allí. Y fue uno de los lugares donde el Señor hizo más milagros y más cosas. Pero también fue uno de los lugares, hermano, que la gente menos creyó. Qué cosa, hermano. Ahora, hermano, el verso 7. Vamos a entrar un poco, porque tenemos que caminar un poco. El verso 7 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Era necesario pasar por Betania, hermano. Y Betania estaba en Judea. Era necesario que el Señor fuera a Judea. Era necesario que pasara por allí. Betania está cerca de Jerusalén. Jesús estaba al otro lado del Jordán, según el verso 10:40. Y oyó que Lázaro estaba enfermo y dijo: vamos a Judea otra vez. Ya habían pasado por ahí. Ya habían estado allí. ¿Dónde había sido apedreado? Verso 8 dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Resulta, hermano, que en Betania o en Judea los judíos querían apedrear a Cristo, o lo apedrearon en un momento, o lo sacaron o lo expulsaron, como usted quiera llamarlo, en un momento. Por eso era la controversia que tenían ahí. Por eso el verso 8 dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez querés ir. En otras palabras, hermanos, estaban diciendo: bueno, si te estaban apedreando la otra vez, ¿por qué vas a ir de nuevo? O procura que te maten a ti y a nosotros también. Pero le era necesario ir a Judea. Le era necesario ir a Betania. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito que cumplir ahí. Le era necesario. Hermano, a veces nosotros nos es necesario pasar por algo. A veces a nosotros nos es necesario que nos acontezca algo. Porque es el propósito de Dios para cumplir algo. Ahora vemos aquí la situación de Cristo. Él ya habían dicho: bueno, ahí me sacaron, me apedrearon, me tiraron afuera. ¿Para qué voy a ir ahí? Pero dice que era necesario ir a Judea. A veces, hermano, es necesario ir a algún lugar aunque no quiera ni me guste, aunque me hayan abofeteado y me hayan apedreado. Pero a veces es necesario ir, porque Dios tiene un propósito que cumplir. Y Dios tenía un propósito que cumplir en Judea, en Betania. Y juntamente en la casa de Lázaro, en la familia de Lázaro. Hermano, Dios tiene un propósito que cumplir en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Hermano, a veces no querés ir a tal lado. A veces es necesario ir, porque Dios tiene un propósito que cumplir en tu casa, en tu vida, en tu familia. Era necesario ir a Judea para cumplir su propósito. Llegó a Betania de Judea, donde había muchos de los judíos que antes habían querido apedrearlo, hermano. Esto es lo curioso de eso. Y usted sabe, el relato bíblico aquí nos enseña a nosotros que en casa de Lázaro, donde estaban sus hermanas, estaba lleno de judíos. Había un montón. Porque para ver, hermano, era una familia reconocida. Y de alguna forma, como a muchos de nosotros en el pueblo nos aprecian, otros no tanto, pero de alguna forma la apreciaban. Entonces los judíos habían ido allí. ¿Para qué? Dice, para consolar a sus hermanos. Estaba llena la casa. Había un montón. Entonces le era necesario ir a Judea.
El pensamiento de Marta sobre la muerte de su hermano sería la consolación. Obviamente, hermano, cuando a alguien le acontece algo, más en un caso este que perdió a un familiar, es necesaria la consolación. La persona necesita ser consolada, porque obviamente hay desconsuelo, obviamente hay dolor, obviamente hay angustia, obviamente hay un montón de pensamientos. Entonces, es necesaria la consolación. Aleluya. Aunque ella creía en la resurrección de su hermano en el día postrero, mas en ese momento ella no entendía que Cristo mostraría la resurrección. Ella pensaba, sí va a resucitar, resucitará en el día postrero, allá cuando fuese levantado. Ella lo que nunca se imaginó y pensó era que el Señor llegó a resucitar a su hermano. Ella lo que pensaba, Él viene a consolarme. Eso es lo que pensé, como todos los judíos que estaban ahí en su casa. Como todos los que estaban en la casa de ella. Ella pensó, bueno, viene aquí porque quiere consolarme. Ese es el pensamiento normal. Eso es lo que ella estaba pensando. Así como cualquiera de nosotros pensaría que llega alguien a su casa de luto en ese momento, consolación. Claro que se necesita. Ahora, ¿cuántos de nosotros tal vez estaremos desconsolados? Ahora, hermano, ¿cómo cree que está el mundo allá afuera? Desconsolado. Que necesitan consolación. Que necesitan ser consolados. Que necesitan algo, hermano. Que necesitan de alguien. Ella pensaba, sí, viene a consolarme. ¿Y quién más que Cristo, hermano, el consolador? ¿Quién más? Pero lo interesante, hermano, que llegó a más que consolar. Gloria a Jesús. El Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. En el verso que sigue, hermano, hay una declaración. El 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Cuando Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Él está diciendo, primero en el 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le hace una pregunta, ¿crees esto? Aunque el propósito de la venida de Jesús al mundo era morir en la cruz, mas Él mismo es la resurrección. O sea, después de la muerte habrá resurrección. Por eso el autor a Juan, o de Juan mismo, puso la confesión de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El enfoque es Cristo, que para qué vino al mundo y ahora tiene que mostrar su muerte y su resurrección por medio de la muerte de Lázaro. Prácticamente, hermano, Lázaro era lo que iba a acontecer. Lo que estaban viendo los judíos, valga la expresión, en Judea en ese momento, en Betania, era lo que iba a acontecer, era lo que iba a pasar. Era prácticamente la manifestación del Cristo muerto y después resucitado. En otras palabras, hermanos, se los estaba enseñando antes de que pasara. Que prácticamente sucedió a como lo que pasó ahí. Y su muerte por medio de la resurrección de Lázaro. Él iba a morir como Lázaro murió. No de la forma, hermano, sino como murió.
también iba a resucitar. Por cuanto Jesús enseñó su muerte y su resurrección. Lo que Cristo estaba haciendo en ese momento, hermano, estaba enseñando que iba a morir, pero que también iba a resucitar. A los que lo habían apedreado, hermano, él no fue a la casa de Marta directamente. Él estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. En el verso 30, hermano, leemos, dice así, el verso 30, ya lo perdí, no lo veo, aquí está. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, no estaba en la aldea ni en Betania, no estaba en la casa de Marta, sino a donde ella lo había encontrado, en otro lugar. O sea, no había entrado a la aldea por motivo, hermano, de los que le habían querido apedrear o de los que lo habían apedreado. Se quedó allí, pero lo curioso de todo esto, hermano, es que cuando Marta sale al encuentro de él, todos los que estaban en su casa van tras de ella. ¿Y a quién se encuentran cuando encontraron a Marta? A Cristo, al Señor. Porque el objeto de la palabra de Jesús eran los judíos. Jesús esperaba a los judíos llegar con María. Los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. Verso 31, vamos a leerlo, hermano, para ir en orden. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces ellos siguieron a María. Y resulta que María no iba en ese momento al sepulcro, sino que iba a donde estaba Cristo, a donde estaba Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. La figura de María era como el aspecto del mundo. El mundo sin Jesús está en angustia y muerte. Ese es el problema, hermano. El mundo sin Cristo, usted y yo sin Jesús, estamos en angustia y en muerte. El mundo sin Cristo, hermano, está en angustia y está muerto. Así como ella estaba angustiada por la muerte de su hermano. Incluso muchos de nosotros hemos venido angustiados, casi que muertos. Y Cristo nos ha encontrado y nos ha dado vida, nos ha restaurado, nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha dado lo que tenemos. El aspecto de María, su situación, es la situación del mundo, hermano. Era desconsolada. Estaba desconsolada, estaba angustiada, de todo tenía. Dice que cuando salió y lo vio, se postró y dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Claro que sí, muy probablemente que sí, pero no era el propósito de Dios ese. Dice el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El verso 33 lo dice. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice el que sigue, y dijo, ¿dónde le pusiste?
Le dijeron, Señor, ven y ve. Hasta ahí lo llevaron al sepulcro. Hasta ahí está en el sepulcro ya. El 39 dice, ya para ir terminando, hermano. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya estaba podrido, hermano. Ya huelía. Ya huelía a Lázaro, hermano. Y esa es a veces nuestra condición. Esa es a veces nuestra condición, hermano. Porque yo le voy a decir una cosa. Usted y yo nos podemos ver al espejo y nos podemos ver un poco guapos todavía, un poco gordos tal vez, cachetones, hermosos. Pero hermano, detrás de eso hay un aspecto diferente. Hermano, yo me puedo tomar una foto así con toda la jendota abierta, así, hermano, y con la gran risa, pero mi ser interior, ¿cómo está? Mi ser interior ya huele, hermano. Yo puedo demostrar una cosa allá afuera y bueno, ahora que sale de todo en todas partes. Pero yo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué tan angustiado puedo estar? ¿Qué tan afligido puedo estar? ¿Qué tan podrido puedo estar? ¿Qué tan adolorido puedo estar? ¿Qué tan necesitado puedo estar? Y la apariencia puede ser otra. La apariencia puede ser de maquillista, hermano, de verme casi que perfecto, cuando interiormente estoy destrozado, desbaratado, que no valgo nada. ¿Cuál es la situación de muchos hoy? ¿Cuál será la situación de muchos de allá afuera? Incluso de aquí adentro. Solo Dios la sabe y la persona, hermano. Solo Dios la sabe y el que lo está viviendo. La situación de la humanidad hoy en día, la situación de María, la situación de las hermanas de Lázaro, la misma situación de los judíos. Es la misma situación. Pero el detalle, hermano, curioso de todo esto, que Dios tenía un propósito y un plan en ese momento, que todavía no lo ha tirado afuera, hermano. Sigue siendo su plan y sigue siendo su propósito. Pero el detalle, hermano, está en que los judíos mismos lo habían querido apedrear. O sea, lo habían despreciado, lo habían tirado afuera, lo habían hecho que se fuera, que se apartara de ellos. Pero aún en el mismo propósito de Dios, Él vuelve a Judea de nuevo. Con el único propósito, hermano, sí es cierto que era levantar a Lázaro, pero no era lo más importante. Lo más importante era que los judíos que estaban ahí, que lo habían querido matar, vieran al Dios de los cielos y de la tierra hacer su obra perfecta. Ese era el verdadero propósito de Cristo. Por eso Él fue a Judea de nuevo. Él pudo haber dicho como los discípulos, pero Maestro, si nos han querido matar o te han querido matar, ¿para qué vamos a ir ahí de nuevo? Bien lo pudo haber hecho. Pero Él decía, es necesario ir a Judea. Es necesario volver ahí. ¿Por qué? Porque tenía propósito con Lázaro y su familia, sí, pero el propósito primordial era para su pueblo, para los judíos que no habían creído en Él. Hermano mío, sí es cierto, a veces el Señor lo dice en su palabra. Y yo me recuerdo muchas veces de eso. La Biblia dice, Jehová está contigo. Claro que sí, lo dice. Y Gedeón es un vivo ejemplo de eso. El capítulo 6 del libro de Jueces es un vivo ejemplo de eso.
Cuando el ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido de los madianitas. Este es otro tema, yo sé. Pero lo que quiero decir es que Dios está contigo y está conmigo, pero a veces nosotros nos escondemos. ¿No, Daniel? Jesús bien pudo haber dicho: bueno, ¿para qué yo tengo que ir ahí si ya me sacaron? ¿Para qué yo debo de volver a ir ahí si ya me quisieron matar y apedrear? O ya me apedrearon, me sacaron de ahí. ¿Para qué voy a exponer mi rostro otra vez? Pero el propósito de Dios era que los judíos vieran el poder de Dios levantando a Lázaro de entre los muertos. Era la respuesta de Marta. La confesión de ella era: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mas su vida, escuche esto, hermano. Marta hizo una confesión y la respuesta fue: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Usted y yo lo sabemos. Y lo confesamos, lo decimos, lo repetimos un montón de veces. Pero el problema de Marta era uno: mas su vida era diferente que la confesión. El problema de nosotros es que nosotros confesamos con nuestra boca algo, pero nuestra vida refleja otra cosa. Era el problema de Marta, era el problema de María, era el problema de los judíos, que creían en las normas de Dios, en las leyes de Dios y conocían el Antiguo Testamento. Y lo conocían bien, pero su vida era diferente a lo que ellos profesaban. Su vida era diferente a lo que ellos decían. En otras palabras, su vida era contraria a lo que ellos confesaban con su boca. Pero no lo demostraba en su vida. Entonces el Señor le dice algo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le había dicho: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Quién puede ver la gloria de Dios, hermano? Si no es aquel que cree en Jesús. El único que puede ver la gloria de Dios manifestada en su vida, en la de su familia, en la de sus hijos, en la de su descendencia y en su pueblo y a donde sea, hermano, es el que cree en Jesús. Pero recuerda, hermano, que no solamente es confesarlo, sino vivirlo. No solamente es confesar y decir: yo sé que tú eres el Cristo, el que Dios envió a este mundo, sino es demostrarlo con mi vida, con mis hechos. Yo sé que cometemos errores, hermanos, y nos equivocamos. Claro que sí. Pero ahí es donde está la diferencia, hermano. Ahí es donde está la diferencia. Pero Dios es grande y misericordioso, hermano. Aunque esta gente no vivía lo que confesaba, Él llegó a hacer una obra. Aunque a veces nosotros no vivamos lo que confesamos, Él llegó a hacer una obra contigo y conmigo. Él llegó a hacer algo y no va a desistir hasta que lo cumpla. Hasta que lo cumpla no va a desistir. Hermano, el que Dios tiene un propósito con él, así se vuelva, así se regrese otra vez, de alguna forma Dios lo vuelve a traer. De alguna manera no se escapa del propósito de Dios. Aunque esté muerto como Lázaro, lo vuelve a revivir, hermano, porque tiene un propósito que cumplir. Eso es lo importante, o eso es lo verdaderamente de Dios, hermano. Que aunque esté muerto, lo vuelve a levantar, porque tiene que cumplir algo que Dios le dijo un día. Así que, hermanos, si Dios lo llamó con un propósito eterno,
Esto no significa, hermano, que usted se largue para el carajo de aquí en adelante. No, más bien búsquele más. Pero si se ha ido de allá de los recónditos del mundo, te va a buscar y te trae de nuevo. Usted se pudo haber escondido, hermano, pero Dios lo vuelve a traer. Usted se pudo ir a tirar penales al mundo, hermano, pero Dios lo vuelve a traer. Porque tiene un propósito que cumplir contigo. Así es. El que cree en Jesús, el propósito de la venida de Jesús a este mundo es que crean en Él. Por eso Él volvió a Judea. Y como le dije, el propósito en sí, sí, es cierto, que era resucitar a Lázaro. Pero el propósito mayor que Cristo tenía no era tanto levantar a Lázaro entre los muertos, sino que los judíos creyeran en Él. Que los que lo habían rechazado creyeran en Él. Que los que lo habían ofendido creyeran en Él. Que los que lo habían apedreado creyeran en Él. Y aún que los que lo iban a crucificar creyeran en Él. Porque después de eso, hermano, una semana después, o no sé cuántos días después, a Él lo cuelgan en la cruz. Porque de ahí corrió a Jerusalén directamente. Lo más 8 días fue, según entiendo yo de lo que he leído. Puede ser que me esté equivocado. Pero Él muestra su poder que el Padre le dio. Porque ahí vemos antes de que diga lo que dijo. Voy a leerles aquí un toque porque quiero leer esto, hermano. Ya aquí termina. Aquí en el 44 termina. Dice aquí el 33, el 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y él ya, ¿por qué de 4 días? Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todo esto ya lo hemos visto. Entonces quitaron la piedra en donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, esto es lo que quería decirles: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa ¿de quién? De la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ese era el mayor propósito de Cristo. No era tanto resucitar a Lázaro, porque para él era fácil eso, aunque para nosotros era imposible. Era ¿para qué? Para que crean que tú me has enviado. Ese es el verdadero propósito. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Eso fue todo lo que le dijo. ¿Y qué dice ahí el 44? Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Conclusión, hermano, el 43, ya lo leí, vamos ahí. Lázaro, ven fuera. Hermano, qué terrible, ¿ah? Solo 3 palabras nada más dijo Jesús ante el sepulcro de Lázaro, ya con el huecón abierto y seguramente aquel olor que salía, porque ya huelía. Estaba muerto, tenía 4 días, que ya estaba hediondo, hermano. Ahora, hermano, ¿cómo explica la ciencia de esto, hermano? Yo no sé cómo lo podrán explicar o cómo querrán explicarlo, hermano. Pero ya se supone que 4 días de muerto, ya los cosas de adentro ya no funcionan. Ya las tripas están podridas, hermano, y ya los órganos de adentro ya están, casi que los gusanos están encima, o ya no están comiendo. ¿Cómo explicar la ciencia? Eso yo no sé. Ni es mi asunto tampoco. Pero la escritura a mí me dice que Lázaro salió y andó, dijo y anduvo y caminó. No caminaba muy normal porque estaba atado y enredado.
Y me imagino que después de 4 días de no tener conciencia de nada, andaba como que en todo lado rebotaba. Pero no me interesa a mí el asunto de cómo salió, sino de que salió. Con solamente 3 palabras que el Señor dijo, y fueron sencillas. Nada más levantó su mano y dijo: Lázaro, ven fuera. Y a veces, hermano, usted y yo orando porque a alguien se le quite un dolor de cabeza, hermano, son media hora y no terminamos. Y no se le quita tampoco el dolor de cabeza. Y solamente dijo 3 palabras: Lázaro, ven fuera. Hace una declaración, hermano. ¿Qué fue lo que Cristo hizo ahí? Cuando dijo: Lázaro, ven fuera. Hace una aclaración, o más bien una declaración. Declara algo. La muerte ante Jesús no es nada. La muerte es la separación de Dios, del hombre natural. No puede llegar a Dios, tampoco hallarlo, porque está muerto. El muerto no siente, no entiende, no se mueve. Es imposible que ore, ni mucho menos creer en Jesús. Eso no puede hacer el muerto. El muerto no siente, no ve, no entiende, no se mueve, no puede orar, no puede creer. Está muerto. En cambio Jesús, ¿qué es Jesús? Es el Creador, el Todopoderoso. Por eso, ante Jesús no existe la muerte. Él es vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Entonces la muerte se postra ante Él. El que había muerto salió. ¿De dónde salió? De la tumba. Hermano, aquí la aplicación es esta, hermano. Algo como esto que estamos visto, que hemos leído, era lo que Jesús iba a acontecer. Jesús iba a morir y a resucitar para la gloria de Dios. O sea, él lo que hizo fue enseñarnos a nosotros. Aquí el escritor a Juan, o Juan mismo, lo que está diciendo es que esto sucedió para que nosotros creyésemos. Esto pasó para que los que estaban allá creyeran y para que nosotros también creyésemos en Él. El relato es lindo, hermano, es hermoso. Porque es hermoso. Y cualquiera da énfasis en la resurrección de Lázaro. Pero no es el énfasis. El énfasis es que los que no habían creído, crean. Que los que lo habían ofendido, crean. Que los que lo habían apedreado, crean. Que los que lo habían sacado de su territorio, crean. Que los mismos que lo mataron, crean. Ese es el verdadero propósito de lo que Juan escribió aquí. Y el propósito de la iglesia hoy en día, ¿cuál es? Que el mundo crea que Jesús es el Señor. Que el mundo crea que Él es el Salvador. Que el mundo crea que Él murió, sí, pero que así como Lázaro fue levantado entre los muertos, Cristo también fue levantado entre los muertos. Para gloria de Dios Padre, así lo dice la Escritura. Ese es el verdadero propósito. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Ahora nosotros somos un Lázaro, tenemos testimonio que dar. Después ahí vemos que ahí, como el título dice, el complot para matar a Jesús, porque también querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque cuando los judíos vean a Lázaro resucitado, decían: Cristo es el Señor. Entonces por eso querían matarlo. Ahí vemos la situación después de que sucede. Nosotros somos un Lázaro, hermano, también que caminamos allí. Entonces, ¿qué le demuestra esto al mundo? Bueno, si Dios hizo con eso, voy a hacerlo conmigo también. Eso era lo que pasaba con los judíos ahí. Si Dios hizo con Lázaro
levantó entre los muertos, a mí también puede ayudarme. Eso es usted y soy yo. Cuando la gente de afuera te ve a ti, digan, bueno, este es un Lázaro. Y si Dios lo levantó entre los muertos, me puede levantar a mí también. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero esa es la realidad tuya y la realidad mía.